tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al economista Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, también ex secretario técnico de la presidencia. Con él vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ingeniero Carán. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Guillermo, ya la deuda pública pasa el 50% del Producto Interno Bruto. Y quisiera que tú le expliques a la gente dos cosas. Por suerte tú tienes la facultad de explicar las cosas de tal manera que todo el mundo lo entiende. Gracias. A pesar de hablar de economía. Exacto. Lo primero es, ¿qué significa eso? Que la deuda ya pase del 50% del Producto Interno Bruto. Y segundo, el pago de los intereses, ¿cuánto representa hoy día? Bueno, la primera pregunta yo creo que es muy fácil. Imagínate que comparándola con las finanzas personales y las finanzas de las respectivas empresas, imagínate que tú, lo que tú ingreses, lo que tú recibes de sueldo, ya tú debas la mitad. Si tú debes más de la mitad, que es el caso de cuando tú pasas de más del 50%, ya tú tienes una restricción para poder gastar en otras necesidades, en las necesidades cotidianas, alimenticias, los servicios que vas a comprar, el alquiler de la casa, los alimentos, los servicios. Entonces, en la medida en que una economía está absorbiendo la cantidad del producto para sus propias, para el pago de la deuda, en esa medida se disminuye la capacidad de mejorar las condiciones de vida y la calidad de la vida. En este caso, el hecho de que estamos ya debiendo la mitad del 50%, que pudiera incluso entenderse que el gobierno comience a decir, como ha dicho, de que no es una exageración, porque sobre todo comparan con otros países que tienen un perfil de economía distinto y que tienen unos activos distintos. Por ejemplo, Estados Unidos puede deber todo lo que quiere, ¿no? Porque Estados Unidos tiene otros activos, además de sus fortalezas económicas, que le hace acreedor y que hace que nadie se le ocurriría, por ejemplo, como se le ocurrió a ellos hace un siglo, de ocuparnos, primero ocupar las aduanas y ocuparnos militarmente hace un siglo para garantizar el pago de la deuda. Y en un país como este, ¿hasta dónde puede ser la capacidad de endeudamiento? Pues lo que dicen, que todavía tenemos capacidad de endeudamiento en comparación con otros países. ¿Hasta dónde se puede endeudar? Eso depende de muchas contingencias, incluyendo el flujo de recursos, el flujo de divisas, depende también de la tónica en el componente internacional. Tú no puedes dar un porcentaje. De mi parte, como estamos en una economía, un país pequeño, muy dependiente de las potencias, yo me inscribo en la prudencia. En la prudencia significa que tú tienes que estar liberado de cualquier contingencia, sea económica o sea política. Digo económica porque puede ser que en algún momento dado los conflictos económicos que suceden en el mundo, como están sucediendo hoy con las guerras comerciales y las guerras arancelarias, como está en la política, como está sucediendo hoy cuando tú tienes un presidente en Estados Unidos que está enfocado en Estados Unidos primero, no solo, sino primero, y le dice a los productores de carros, no se vayan a México, vengan para acá, y si México le pone una sanción, comienza a aplicar aranceles y lo que está pasando con China y con Corea, en fin. Yo entiendo que el país no debería endeudarse más de lo que ya se está endeudando. Es bastante pasar más de la mitad. Es como una hipoteca. Si tú debes todo lo que tienes, entonces tú no tienes nada. Entonces te caería en la insolvencia. Y en cuanto al flujo de dinero, si tú tienes que pagar más de la mitad de lo que recibes por el pago del servicio de la deuda, estás restringiendo la capacidad de prestación de una serie de servicios que son de mala calidad en el presente. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo con que la economía dominicana crece, la que más crece en la región. Entonces, ¿cómo se explica que la economía que más crece tenga que endeudarse hasta los tuétanos, incluso estar cogiendo prestado para pagar intereses?
precisamente porque ha tomado, vamos a cambiar el orden de la respuesta, porque ha tomado muchos préstamos. Es que crece. Es que ha crecido. Oye, yo siempre he dicho eso. Sí, por ejemplo, tú tienes que ahora, en el caso dominicano, y el propio gobierno lo acaba de admitir en un comunicado que yo no entiendo por qué lo hizo. Es inusual que en medio de esta situación que no tiene que rendir cuentas ni nada, el Ministerio de Hacienda publicó en un espacio pagado en todos los periódicos que los pagos que ha efectuado en el servicio de la deuda. Yo sospecho que fue un poco una exigencia para viabilizar los bonos soberanos. Díganme si hagan un compromiso público de que ustedes están pagando para poder seguir el proceso de desembolso. Pero si tú te pones a comparar, por ejemplo, del 2011 al 2000, ahora a mayo del 2019, cómo ha evolucionado el producto y cómo ha evolucionado la deuda, tú llegas a la conclusión de que el incremento de la deuda, que pasó de 22.000 millones de dólares en el 2011 a los casi 44.000 que hay que estimar en el presente, porque wow, se duplicó en 8 años. En 8 años se duplicó la deuda. Y el producto pasó de 58.000 a 86.000, o sea, creció 28.000. La deuda pasó de 22 a 44, que significa 22. Si tú divides 22 del incremento de deuda entre 26 del incremento del producto, tú llegas a la conclusión de que el 85% del crecimiento de los productos estuvo activado por el endeudamiento. Claro, cuando tú recibes un dinero, cuando tú recibes un préstamo de un banco, tú gastas y eso genera actividad económica y genera consumo. Entonces, la deuda se ha duplicado en ese periodo, en 8 años, 2 veces, más de 2 veces, porque si pasó de 22 a 44 significa un 100%. Claro. Si pasó de 58 a 86, el crecimiento del producto es un 45%. Una deuda creciendo un 100 y un producto creciendo un 45, tú tienes un crecimiento de la deuda 2 veces y algo más rápido que el crecimiento del producto. Y eso no conviene. Para el tipo de economía que nosotros estamos eso tiene dedicando. una repercusión asociada a la pregunta que inicialmente hacía Uchi, y es que también cambia la dinámica y el sentido del endeudamiento y del pago del endeudamiento, porque se habla de que la República Dominicana hasta hace unos años tenía una proporción importante de pago de la amortización versus pago de intereses y servicios. Pero que eso ha cambiado, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora? Vuelvo al comunicado del Ministerio de Hacienda, que yo no sé, a veces el gobierno por hablar, por querer aparentar algo positivo, conspira contra sí mismo y dice algo negativo. En ese mismo comunicado, tú observas que en el 2013, que fue el primer año que ellos tomaron, el 70% de los pagos correspondían al servicio, al principal de la deuda. O sea, tú estás amortizando el capital y el 30% a los intereses. Eso es en el 2013. En el 2013. Ahora, en mayo de este año, con lo que ellos han publicado, se cambió. Sí. El 30% corresponde al principal de la deuda y el 70% a los intereses. Wow. Entonces, por eso yo digo, bueno, si es así, vamos a eternizar la deuda externa, ¿no? Pero, es decir, que va a ser la deuda eterna. Eterna. Bueno, ese es el camino que lleva. Ese es el camino que llevamos. Entonces, pero además hay algo. No solamente es un condicionamiento al flujo de dinero, sino también el excesivo endeudamiento tiene condicionamientos macroeconómicos y políticos. Por ejemplo, hay muchas decisiones que se toman relacionadas con la economía que están pensando en el endeudamiento. Ahora mismo, ¿por qué la República Dominicana es tan atractivo para el mercado, para la compra de bonos soberanos? Porque las tasas de interés son muy elevadas, son atractivos. El gobierno paga, en el presupuesto, por ejemplo, está en 14% para los bonos internos y esta deuda un 6, un 7%. Eso es una cifra muy elevada ahora mismo en el mercado internacional.
El Banco Central también, su tasa de interés anda por ahí en alrededor efectiva, en el 14% sobre el peso dominicano. Es decir, que vendemos muchos bonos porque pagamos muchos intereses. Porque pagamos. Entonces, porque el interés en el mercado internacional ahora mismo andará un 3. No ha llegado a 3, pero y eso que se está aumentando. Pero tú recuerdas que en un tiempo estuvo en 0.25%. Ahora es que se está aumentando. En un cuarto de punto y ahora está casi en 3 puntos. No ha llegado a 3, pero anda y además hay una política deliberada para aumentarla porque la economía norteamericana se está calentando mucho. República Dominicana paga un 6. Entonces, déjame completar la idea de cómo el endeudamiento condiciona la política económica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes intereses muy altos, porque tienes que atraer inversionistas, esa es la regla. Pero esa tasa de interés alto te perjudica el aparato productivo, porque eso es lo que se queja con frecuencia, que aquí es más fácil conseguir, por ejemplo, un préstamo para comprar un vehículo que para desarrollar un proyecto agropecuario, para desarrollar una industria. Entonces, una dependencia excesiva al endeudamiento fomenta una economía especulativa, donde lo importante es cuánto tú ganas por el dinero que tienes. Claro. Contrario a cómo sería la economía favorable para el país, que es dónde tú vas a invertir para producir más bienes, con qué satisfacer necesidades y cómo generar oportunidades de trabajo, que ahí tenemos dos variables importantes para medir la pertinencia del crecimiento económico. Porque, por ejemplo, ahora mismo tú tienes que la economía dominicana está con un déficit en la balanza comercial, es decir, que importa más que lo que exportan, del orden de 11.000 millones de dólares, terminó el año pasado. Y si no, de no haber sido por los otros renglones, servicios como remesas, turismo, zonas francas, no se hubiera equilibrado la balanza de pago. Y la balanza de pago también requiere capitales extranjeros. Entonces, estamos en un reciclaje. Pero además, la oportunidad de trabajo. Ahora mismo estamos con una economía que el 57% de los puestos de trabajo son informales. Y eso realmente es lo que debe motivar, sobre todo en estos tiempos de cambio tecnológico, donde hay muchas aprensiones sobre la creación de oportunidades de trabajo en las sociedades en vía de desarrollo. Pero el gobierno habla de un crecimiento de más de 120.000 empleos por año. Bueno, pero yo no hablo de que no haya crecimiento de empleo, hablo si son de calidad, que es lo que nosotros tenemos que buscar y es lo que dice la Constitución y es lo que dice el propósito esencial de todo sistema económico, empleo de calidad, pero cuando tú tienes que más de la mitad son informales. Lo que tú estás diciendo entonces es que comercializando el dinero, claro, se gana más que produciendo bienes. Esa es la economía especulativa que está montando hoy. Y no es el tipo de economía que necesitamos. Pero además tenemos, ya te cité de refilón, que el endeudamiento lleva condicionamientos políticos. Por ejemplo, lo que te recordé de lo que pasó hace un siglo aquí con la ocupación militar norteamericana. Entonces, yo creo que nosotros debemos evitar este tipo de situaciones y llevándome de quien no fue mi maestro, que fue Juan Bosch, pero él en una ocasión dijo que un político tenía que tener el tributo de saber anticipar los acontecimientos futuros para tomar las previsiones y las precauciones del lugar. Eso lo dijo en el mitin de cierre de la campaña del 82 en el Estadio Quisqueya. Buena memoria. Estaba todo ahí de cámara y la verdad que impresionó. Yo no sé si ese consejo del maestro de la actual clase gobernante está siendo observado en este momento. Ni ese ni ningún otro. Y por eso me permito insistentemente recordarlo. ¿Qué va a pasar con ese crecimiento económico entonces? Porque la República Dominicana se ha destacado durante los últimos años por eso, por lo que hemos hablado, de ser uno de los países de mayor crecimiento en la región. Pero parece, desde el punto de vista de lo que hemos conversado, que tiene dos problemas. Un problema relacionado con cómo se distribuye ese crecimiento, pues ese crecimiento no se refleja en empleo de mayor calidad. Y en segundo lugar, y ahí va mi pregunta, el tema de la sostenibilidad de ese crecimiento. En el yo creo mediano que es una pregunta autorrespondida. Yo creo que el problema
el problema no es la tasa de crecimiento, con la fisionomía de nuestro crecimiento económico y de nuestra economía. Lo importante no es insistir tanto en el crecimiento económico. Mira, nosotros tenemos 53 años consecutivos de régimen democrático. Hemos tenido 6 presidentes. Con excepciones de años de crisis particulares, por ejemplo, yo le quito 12 a esos 53, pero está bien. Sí. No, tiene que ponerse. Yo se lo quito. Esos son los 12 de la transición. Yo creo que son 22. Tú le quitas más todavía. Pero como ahí no nos vamos a poner de acuerdo con ellos. No, porque vamos a entrar nos van a desviar, me gustaría, pero bueno. Sí. Pero tú tienes que con 6 presidentes, la economía dominicana se ha mantenido crecimiento. Con años focalizados de determinada crisis, que la sequía de los 60, que la crisis petrolera de los 70, que la crisis hipotecarias y financieras, la crisis bancaria, son 5 o 6 años. En todos esos años la economía dominicana ha crecido. Cualquiera diría que la economía dominicana crece independientemente de cuál sea el gobierno. Ahora, lo importante y lo pertinente es qué modelo de crecimiento tenemos, porque nosotros hay esos 2 factores, por eso te dije, tú me has hecho una pregunta con autorrespuesta. El problema del crecimiento económico dominicano no es la tasa, no es el PBI tanto, es la sostenibilidad y la distribución. Y cuando tú tienes que un crecimiento económico depende tanto del endeudamiento, ya tú tienes una contingencia para que no sea sostenible. Porque imagínate tú un momento que un financiador diga, yo no te voy a seguir prestando porque ya tú estás muy endeudado, porque ya tú tienes de tu presupuesto, tú estás pagando más de la mitad de tus recaudaciones en el pago de la deuda. Y no vea eso tampoco como una hipótesis demasiado imposible de cumplir. El Fondo Monetario, en sus 5 o 6 reportes últimos, ha venido señalando esa advertencia. Anclen el endeudamiento, con el eufemismo que suelen escribir los organismos internacionales. Entonces, ahí está la duda de la sostenibilidad, que estamos dependiendo tanto de ese flujo financiero, porque si algún día un financiador dice, yo no te voy a seguir prestando, en ese momento todos dejan de seguir prestando, por lo menos los privados. Se quedará el BID y el Banco Mundial y los gobiernos, pero los financiadores dejan de seguir prestando. Lo que pasa es que los préstamos del BID, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales no son muy populares para los últimos gobiernos dominicanos, sino que prefieren los préstamos tipo comercial, que son de menor plazo y mucho mayores intereses, simplemente porque no supervisan lo que se va a hacer con el dinero. Pero también te pueden decir, yo te voy a seguir prestando, pero hazme tal cosas, que son los los bancos, claro, que son los ajustes, por ejemplo, lo que ha pasado en Puerto Rico, lo que pasó en Argentina. Y esos ajustes ponga a la gente a pagar más impuestos. Ponga la más ambigüedad, en el caso de Haití, por ejemplo, con los impuestos de gasolina, o voy a tener que constreñir la prestación de servicios públicos, como pasó en Grecia, que tuvieron que limitar los medicamentos para la seguridad social, como que tuvieron que limitar, por ejemplo, la prestación de servicios educativos, como pasó en Puerto Rico, que tuvieron que restringir la policía para los servicios de seguridad. Claro. Entonces, eliminemos la posibilidad de que ese tipo de situaciones puedan creer. Y por favor, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito.